Señor, queremos darte gracias por este momento en que entramos al conocimiento de tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos lo reveles, nos hables, Señor, y nos ayudes a transformar nuestras vidas por el conocimiento que tú nos das de tu presencia en ella. Revélanos tu voluntad en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estos 15 versículos del capítulo 3 de Eclesiastés son de los más hermosos que yo he podido leer en mi vida porque me dice la manera como es la vida. Y nosotros muchas veces pensamos que la vida tiene que ser de la manera como nos lo han dicho. Y a veces no pensamos de qué manera es como nos lo ha dicho Dios. Dios ha utilizado a sus hijos, a aquellos que ha llamado, como en este caso a Salomón, que es llamado el predicador, para enseñarnos unas cosas acerca de la vida. Y lo hace con la finalidad de que nosotros sepamos que la vida es dinámica, no puede ser estática. Puede ser que ocurran cosas y que estas cosas lleven mucho tiempo, pero en su momento tienen que cambiar. Porque la vida no es estática, es dinámica. Y es precisamente algo de lo que nos dice en esta parte de las Escrituras nuestro Dios. Entonces nosotros andamos por la vida y hemos aprendido que vamos a sentir dolor, vamos a llorar, vamos a tener pérdidas, vamos a tener ganancias, vamos a fracasar, vamos a caer en algún fracaso, en alguna situación difícil. Pero también nos vamos a levantar. Eso nos está mostrando el dinamismo de la vida. Y lo que nos dice el predicador es que en el dinamismo de la vida, nosotros debemos de encontrar nuestra enseñanza y la voluntad de Dios, que se está cumpliendo aún en las situaciones más difíciles a las que nos tengamos que enfrentar. Ocurre que en el mismo dinamismo de la vida, un día tomamos una decisión. Decidimos seguir o decidimos obedecer a Dios, ya sea en algún ministerio o por lo menos unirnos a ese grupo donde yo veo que están alabando a Dios y eso me llena. Hay algo en mí que me está diciendo también tú alaba. Y cuando conoces al Creador entiendes la razón de que ese empuje que te estaba viniendo de que alabes al Señor primero no es natural, es espiritual. Y segundo, todo ser humano fue dado con ese soplo divino que lo hace buscar la divinidad y que al no encontrarla en las cosas que no imagina que en lo espiritual puede encontrar la divinidad, se construye cosas materiales, pero está en búsqueda de esa divinidad. Cuando decidimos entonces obedecer al Señor, cuando decidimos que transforme nuestra vida, Él nos pide tres cosas muy importantes. Primero, nos pide cruzar las barreras sociales. A pesar de que nosotros pertenecemos a una sociedad, podemos ir a la sociedad todo el tiempo. Eso nos permite llevar a la sociedad el testimonio de la transformación que Dios ha hecho o está haciendo en nuestra vida. Nos pide cruzar las barreras culturales. No nos podemos someter solamente a la cultura en la cual nosotros crecimos. Tenemos que relacionarnos con las otras culturas, porque eso es lo que nos permite que el reino de Dios se extienda. Tenemos que cruzar las barreras generacionales. Y tenemos nosotros que cruzar las barreras generacionales porque tenemos que ir hasta donde está esa generación. Se ha hablado mucho, yo no sé si ustedes se acuerdan que en los 70s del siglo pasado hubo una hambruna muy terrible en Biafra.
Murió muchísima gente. Poco menos o poco más, no tengo ahorita el dato de la población de Biafra murió. Pero una cosa me llamó la atención, se perdieron por lo menos 2 generaciones con esas muertes. ¿Y por qué se perdieron esas generaciones? Porque los países industrializados ni siquiera tuvieron la misericordia de traspasar las barreras culturales, de traspasar las barreras generacionales para poder ayudar a esa nación que desaparecía. Pero volviendo a nosotros mismos cuando tomamos esa decisión, una vez también que estamos en el otro lado, resulta que donde estamos dentro del cristianismo, una vez que cruzamos todas esas barreras sociales para poder reunirnos en una forma diferente a como se reúnen en la sociedad que hoy llamamos iglesia, esas barreras culturales en las que nos tenemos que relacionar con nuestros hermanos, vengan de donde vengan, esas barreras generacionales en que vemos otras generaciones que están junto a nosotros y tenemos que ir hasta donde están ellos, porque ¿cómo los vamos a orientar? Porque muchas veces lo que hacemos con las otras generaciones es decirles no, pero no les decimos por qué. Y muchas veces a las generaciones los obligamos a seguirnos a nosotros, pero también sin mostrarles por qué tienen que seguirnos. Y es importante que cuando crucemos esas barreras generacionales, ellos puedan entender que el camino que nosotros recorrimos vale la pena recorrerlo a pesar de las circunstancias difíciles que nosotros tenemos. Por eso de pronto una vez al otro lado descubrimos que hay rostros también entre todas las personas que allí están que nos traen recuerdos desagradables, nos recuerdan alguna situación en nuestra vida. Descubrimos personas que nos dañan también con sus dichos y con sus actos. Descubrimos que estamos marcados por experiencias que tratan de impedirnos y a veces lo logran, que nos vinculemos unos con otros. Encontramos barreras emocionales. Y entonces esas cosas como que empiezan a mermar un poco aquella decisión que yo había tomado con anterioridad. Descubrimos que estamos marcados por experiencias que tratan de impedirnos que nos vinculemos con otros. Porque no son los otros los que impiden que yo siga avanzando, que es lo que va a decirnos aquí el predicador, sino son mis propios temores. Aquellas cosas que yo no sabía, que no las entregué al Señor. No es que el Señor no las haya tomado cuando yo me arrepentí con Él, sino que hay cosas de las cuales conservo algunas, porque las considero importantes hasta que el Señor me demuestra que eso no es importante. Entonces, en esos momentos, cuando tomamos una decisión y echarle la culpa a la persona que está enfrente de mí, de la decisión que yo tomé de molestarme con ella o por algo que dijo, lo tomé muy personal, en realidad es algo que está dentro de nosotros. Y hasta ese tipo de situaciones forma parte de la dinámica de la vida. Entonces se hace necesario en esos momentos cuando nosotros estamos en una situación de esas, se hace necesaria nuestra restauración. Hemos entrado a nuestro Getsemaní. Jesús estaba en una situación que sabía que lo iban a entregar, sabía lo que le estaba pasando, sabía lo que Judas estaba haciendo, sabía que Judas lo estaba robando, sabía que Judas lo estaba engañando. Y aún así le lavó los pies, aún así comió con él, aún así lo tuvo junto con él. Y en el Getsemaní él sufrió todo, incluyendo lo de Judas. Y sin embargo, en una última expresión muy linda que él tiene, según nos declara Lucas, el gentil que escribió un evangelio, se sometió a Dios. Eso hace necesario
que nosotros, eso nos dice que es necesario que nosotros entremos a nuestro Getsemaní para hablar con Dios. Es necesario que nosotros tengamos a unas personas, porque ¿qué fue lo que hizo Jesús? Le dijo a sus discípulos, quédense aquí. Agarró a 3 de ellos y le dijo, vengan aquí, ustedes oren aquí. Y él se fue a orar. Tenía el respaldo de oración de aquellas personas que eran los suyos. Pero lo interesante es que entre ellos ya no estaba Judas. Poco antes le había dicho, ve y haz lo que tienes que hacer. Estaban aquellos otros que habían dicho que lo acompañarían hasta el final. Sabemos nosotros el resto de la historia. Pero el Getsemaní es nada más una ilustración de que todos nosotros vamos a pasar nuestro Getsemaní. Y si nosotros creemos en aquel que nos transformó para que podamos cruzar estas 3 barreras que yo les mencioné, aquel que nos inspiró para hacerlo, vamos a acabar sometiéndonos a Dios. Porque si lo hemos aceptado a Él como nuestro Señor, tenemos que reconocer al final de esos momentos, cuando estamos en lo más fuerte de esos momentos, en lo más elevado, en vez de final, en lo más elevado de esos momentos, tenemos que reconocer que aún así nos sometemos a Dios. La naturaleza nos ha enseñado de por sí que todo se comporta de acuerdo a ciclos. Hay un tiempo de nacer, crecer, reproducirse, morir. Y todo tiene ciclos, todo es cíclico. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el predicador cuando está hablando de esta manera. Todo es cíclico, todo es cíclico. Lo que empieza termina. Hay enfermedad, hay sanidad. Hay tristeza, hay alegría. Hay dolor, hay sanidad, etcétera. Hay diferentes espacios en el que nosotros podemos hacer que las cosas ocurran. Es decir, cuando nos sometemos completamente a Dios. El predicador aquí en Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 15, nos habla de varias categorías en las estaciones de la vida. Véanlo. Supongo que tienen el dedo allí. En Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 15. Muy bien, entonces ve el versículo 2. El versículo 2 me está diciendo, hay un tiempo de nacer y tiempo de morir. Habla del ciclo completo de la vida, nacer, crecer, reproducirse y morir. Nos habla del ciclo de la vida. Hay un tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. El barbecheo o el aireo de la tierra, poner la semilla, cuidar la limpieza, esperar la lluvia que lo hace crecer, verlo crecer, esperar el momento hasta que lo llevemos a recoger la cosecha. Es decir, hay un tiempo entre cada espacio. Entonces está diciendo que esa es la categoría de la vida. Porque habla de la vida, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, de recoger la cosecha. Y si hay algo que tenemos que corregir, hay algo que crece junto a aquello que nosotros plantamos, tenemos el cuidado de que si lo arrancamos afecta a la planta, los dejamos crecer juntos hasta el día de la cosecha. O sea, hay un ciclo. A esta se le llama la categoría de las estaciones de la vida. Pero también hay otras categorías, son 4 en total. Vean los versículos 3 y 4. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Otras versiones dicen tiempo de acabar lo endechado. El endechar es estar en tristeza, estar allá con dolor y todo. Y tiempo de bailar, estar de gozo y todo. A eso en la teología se le llama la categoría de las emociones. O sea, está la categoría de la vida, versículo 2. Versículos 3 y 4 en la categoría de las emociones. Vamos a tener emociones. Y se van a reflejar también aquí entre nosotros.
Por eso es que algunas veces nos enojamos, por eso es que algunas veces sentimos el deseo de hacerle daño hasta la persona que nos enojó. Por eso tenía que decir nuestro Señor Jesucristo, por medio de sus apóstoles, lo del dominio propio. Porque es la carne la que nos empuja cuando las emociones están en su punto máximo. Es la carne la que nos empuja a buscar la satisfacción de la venganza. Es la carne la que nos empuja a buscar el mal de nuestro prójimo, rompiendo completamente lo que el Señor Jesucristo había dicho, lo que Dios nos había dicho desde Deuteronomio 6. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Y Levítico, cuando nos dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Rompemos todas esas estructuras. Por eso nuestras categorías debemos de conocerlas, para que nosotros sepamos en qué categoría estamos y poder entonces responder en consecuencia. Vean los versículos 5, 6 y 7. Tiempo de esparcir piedras, ya dejó el ciclo de las emociones. Y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Yo no quiero decir que el orden en que están dados es el orden en que va a pasar. Pero nosotros, si es un ciclo, hay un momento en que, si puedo decir de callar y de hablar, hay un momento en que hay que callar y hay un momento en que hay que hablar. Pero si estoy del otro lado del ciclo, estoy en el momento de hablar, hay un momento en que hay que callar. Eso es lo que significa el ciclo. No importa en qué lado del ciclo estás. Tiene su contraparte y debe de ser bien entendido por mí. Esa se llama la categoría de los proyectos de la vida. ¿Por qué? Porque esparcir piedras y juntar piedras es buscar tu propio sustento, es buscar tu propia infraestructura para que puedas fundar lo que es tu vida completa. Tiempo de abrazar y tiempo de obtener de abrazar. Estás hablando de lo que son las relaciones, pero eso está en el versículo 8. Estás hablando de cómo puedes comenzar a relacionarte. Ese tiempo de abrazar no es literal. Ese tiempo de abrazar y tiempo de dejar de abrazar es que tienes que comprender a aquella persona que te puede estar causando cierto mal, que te puede estar causando cierta tristeza o te puede estar causando cierto enojo. Y otra vez volvemos a lo que es el proyecto divino de contrólate a ti mismo, control de ti mismo. Y en el versículo 8, porque ya le empecé a hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Aquí está hablando el predicador en la categoría de las relaciones. Vea qué tan importante es que nos divide la vida en 4 categorías que nosotros debemos de considerar. La categoría de las estaciones de la vida, póngalo allá, subráyelo, y luego subraye los otros o póngalo en cuadritos para que sepa que son diferentes. La categoría de las emociones, versículos 3 y 4. La categoría de los proyectos de vida, versículos 5, 6 y 7. La categoría de las relaciones. Ahora, como decíamos hace un rato, estas categorías son cíclicas y conducen a la madurez y a la experiencia. Cíclicas quiere decir que se van moviendo como en círculo, pero tienen una característica muy importante, los ciclos en las Escrituras. Los ciclos en las Escrituras, aunque son circulares, no están a un solo nivel. Los ciclos en las Escrituras siempre son en movimiento espiral. Quiere decir que puedes volver a repetir la experiencia anterior.
pero la terminas, pero ya no estás en el mismo nivel. Por eso es espiral. Es decir, estás aquí y es un ciclo de la vida que tienes, de la parte emocional. Ahí te vas, lo superas, entras a otro ciclo de la vida y te vas para arriba, pero de repente vuelves a caer en lo emocional. Pero ya no estás en el mismo nivel. Ya has madurado. Y estos ciclos de la vida se dan en forma espiral precisamente porque Dios quiere que nosotros maduremos con las experiencias que vamos viviendo. Porque esa es la experiencia del cristiano y eso es lo que aumenta nuestra fe. Nuestra fe no aumenta nomás porque Dios lo dice, sino porque Dios nos da la oportunidad de poder poner en práctica la poquitita que tenemos. Por eso habla la semilla de mostaza, que la fe es como una semilla de mostaza. O que nuestra fe puede ser tan grande que si le dijéramos a estos montes que se tiren al mar, se tiran. Es una sinécdoque, es una expresión muy exagerada, podríamos decir, pero es la manera como Jesús nos dice hasta qué nivel puede crecer nuestra fe. Pero va a depender mucho de cómo yo entienda lo que es mi vida con el Señor. Cuando decimos que somos cristocéntricos, casi todos ponemos nuestras manos como algunos cuadros que hemos visto. Y no es eso ser cristocéntrico. Cristocéntrico es vivir la vida como Cristo la vivió. Es vivir los ciclos de la vida. Jesucristo pasó por todos estos. Y volvió a repetir algunos de ellos, pero cada vez en un nivel diferente. Y no lo vivió porque Él no pudiera estar por encima de eso, sino porque al hacerse como uno de nosotros, tenía que mostrarnos que es posible tener esos ciclos de la vida y tener control sobre sí mismo. Ahora, estos versos del versículo 3 y bueno, los versículos del 2 al 8, así como lo leímos, son un todo que no es estático. Otra vez, no es estático. No se queda en un mismo nivel, ahí siempre dando vueltas, no. Esto va dando vueltas hacia arriba, en espiral. Entonces, esto se ha llamado, en términos teológicos, en términos doctrinales, la dialéctica dinámica de la vida. Dialéctica quiere decir opuestos. Voy a expresarlo de esa manera. Es la manera más sencilla, como una vez me lo explicó un teólogo. Es opuestos que están aquí. A veces uno quiere caer y este lo levanta. Y luego el otro quiere caer y este lo levanta. La dialéctica materialista de los opuestos es que uno quiere caer y el otro lo aplasta. Y si el otro está aquí arriba, hay que bajarlo para aplastarlo. Esa es dialéctica materialista. Pero la dialéctica dinámica de la vida tiene mucho que ver con que nos vamos a recuperar. Vamos a salir adelante. Y eso es lo que tenemos nosotros que ver. Lo que ocurre y lo que nos hace sentir y vivir son las contradicciones de la vida. La vida es una contradicción completa. Hay cosas que salen bien y hay cosas que salen mal. Algunos le llaman dualismo. Pero yo he visto mucho esa palabra porque el dualismo se refiere más a un gnosticismo religioso, que no somos de esos. El gnosticismo religioso es una doctrina que surgió en el primer siglo también, el primer siglo, utilizando el gnosticismo existía desde antes como filosofía, pero utilizando los elementos bíblicos, los pensamientos bíblicos, fueron utilizados para hablar de que tenemos que llegar a conocer de una manera especial a Dios. Y esto solamente se da entre aquellos que tienen una revelación especial. No. La Biblia nos habla de revelaciones especiales, sí. Nos habla de que debemos conocer a Dios, sí. Pero no lo pone en un lugar como supremo, sino lo pone al nivel tuyo, al nivel mío. Podemos conocer a Dios. Todo depende de nosotros. Entonces, por eso es que prefiero yo no llamarle dualismo, ¿sí? No llamarle dualismo, pero sí que son contradicciones de la vida. Entonces, cuando dice tiempo de,
se está refiriendo a que hay una realidad que nos toca vivir en cierto momento, que incluye incluso el entrar a nuestro Getsemaní. Esta realidad es dinámica y cada nueva experiencia surge conforme se dan en nosotros nuestras contradicciones. Todo esto que estamos viendo aquí solamente son un reflejo de la misma contradicción del ser humano. Y esa contradicción en el ser humano existe desde que fue echado del Edén, del paraíso. Desde ese pecado existen contradicciones en el ser humano. Los vamos a encontrar siempre, siempre. Pero debemos nosotros tener mucho cuidado. Y es lo que el predicador nos pretende decir. Entre el tiempo de nacer, en el versículo 2, y el tiempo de paz, en el versículo 8, se nos muestra que hay todo un proceso hacia la armonía marcado por nuestras contradicciones. ¿Por qué la Biblia tiene que hablar de armonía? ¿Por qué la Biblia tiene que hablar de amor al prójimo? Porque nuestra inclinación es precisamente hacia todo lo contrario, no a la armonía, no al amor al prójimo. Y tenemos que estar predicando mucho eso, porque es fácil que nos olvidemos por cualquier circunstancia. En cuanto entras en la fase emocional de tu vida, en cuanto entras en aquella fase, cuando es un niño, le dices algo, hasta se ríe de lo que le dices. Yo veía a una de mis sobrinas, como el abuelo la regañaba y todo, y ella se carcajeaba más. Pero solo tenía como 5 años. Pero de repente, cuando ya tenía 14 años y el abuelo la regañaba, se enojaba. Ya no se reía del regaño. La categoría de su vida emocional había cambiado de nivel. Eso reaccionaba de una manera diferente. Y eso es lo que suele pasar con nosotros y estamos marcados por esas contradicciones. Estamos alegres, estamos molestos, estamos tristes, o hay el tiempo de, como dice, tiempo de llorar y tiempo de reír, etcétera. Como lo dice así el predicador aquí en esta parte. Pues, hermanos, este es el escenario de nuestra existencia. Esta es nuestra realidad y debemos aceptarla. No debemos de ir en contra de nuestra realidad, porque debemos, y al aceptarla no quiere decir es que yo así soy y ya estuvo. Aceptarla es empezar a solucionar el estado en que me encuentro para pasar al siguiente estado. Porque si no paso al siguiente estado, yo me quedo estático. Todo lo demás sigue creciendo y sigue pasando de un nivel a otro. Pero si yo me quedo estático, voy a quedar muy atrás y no voy a ser feliz. Porque la felicidad no se encuentra quedándome estático, sino la felicidad se encuentra en movimiento. Mientras más conozco a Jesús, mientras más puedo confiar en Él, mientras más se incrementa mi fe, mientras más ando de la forma como Él anduvo, hay cosas que van cambiando en mi vida y aprendo a entender a todos los demás que no han pasado por las mismas experiencias que yo. Y entonces puedo ayudarlos. Y entonces aquel que está abajo, ayudarle a subir. Aquel que está dentro de una situación emocional, ayudarlo a salir. Aquel que está dentro de un llanto, ayudarlo a sonreír. Aquel que está dentro de una caída, ayudarlo a levantarse. Porque esos son los ciclos de la vida. Y solamente lo voy a poder hacer, no solamente si ya pasé por ellos, sino porque pude haber pasado por ellos y porque al saber yo que aquí el Señor me dice que hay estos ciclos, puedo yo ayudar a mi prójimo y puedo entender en qué ciclo él o ella se encuentra. Y el saber en qué ciclo se encuentra me da a mí la oportunidad de poder ayudar. Y entonces estoy poniendo en ejercicio lo que significa amar al prójimo. La realidad desde Dios. En los primeros 10 versículos de este capítulo 3, nos habla la relación de Dios con el todo.
Cuando leemos, voy a leer el 9 y el 10 nada más porque ya leí hasta el 8. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. En ese momento nosotros estamos viendo, cuando leemos del 1 hasta el 10, nos estamos dando cuenta que hay una relación que Dios tiene con el todo. Porque en medio de nuestras contradicciones, allí está Dios. En medio de nuestras diferencias, allí está Dios. En medio de lo que nosotros podemos preocuparnos, allí está Dios. Y lo único que falta es que allí donde está Dios, estemos relacionados con Él. La omnipresencia de Dios lo hace posible. Pero la relación con Él, yo soy el posible porque Él ya me dio la mano. Si yo estoy en la piscina y me estoy ahogando y alguien tira la mano para salvarme y yo no se la agarro, yo me ahogo. La relación con Dios depende de la persona que se está ahogando. Depende de la persona que esté en esos niveles, ya sea emocionales, ya sea de la vida o ya sea como de los 4 que aquí menciono, ¿verdad? De los proyectos de vida, así ya lo dije, ya sea de las relaciones, cualquiera que sea. En un momento dado se daña mi relación con mi prójimo. Tengo que aferrarme a esa mano que Dios me ha dado para que yo sea partícipe de que esa relación se restaure. Pero de restauración ahorita vamos a hablar. Entonces vemos que en los pasajes del 1 al 10 está la relación de Dios con el todo. En el versículo 11 nos indica la importancia de incluir a Dios para escapar a la tiranía de lo inexorable. Vea lo que dice el versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nos habla de la eternidad de lo de Dios. Nos habla de la importancia de incluir a Dios para poder escapar de lo que es inexorable. Porque estos ciclos de la vida lo vas a vivir sí o sí. No puedes evitarlo. Y nunca fue idea de Dios de que lo evites. Por eso, y repito, y me gusta repetirlo, Jesús tuvo que orar allá en Getsemaní. No te pido que los quites del mundo. Van a sufrir como los del mundo, van a morir como los del mundo, van a llorar como los del mundo, se van a enfermar como los del mundo. Pero guárdalos del mal. Y es allí donde está todo. Que no entre Satanás en tu debilidad, en mi debilidad. Y para que Satanás no entre en mi debilidad, para que Satanás no entre en tu debilidad, empeorando la situación, tienes que luchar para que ese ciclo de la vida se dé. Ese ciclo se dé. Estás en un tiempo de llorar, tienes que llorar. Vive ese luto hasta que llegue el momento, de reír. Conozco un hogar allí en México donde entró Dios. Era un hogar pobre. El Señor le gustaba mucho tomar. Y claro, gastaba todo su dinero en el alcohol. Sus hijos vivían tristemente, como se pueden imaginar. Pero entró Dios a ese hogar, transformó la vida de ese hombre, transformó completamente ese hogar. Siguieron siendo pobres, sí, siguieron siendo pobres. Pero Dios los restauró, haciéndoles vivir normal, que es enfrentar la vida con todos sus matices, pero sin justificar la pobreza. Y la vida con todos sus matices tiene mucho que ver con estos ciclos de los que acabamos de hablar. Entonces, Dios entra en nuestra realidad, transforma nuestra perspectiva a la suya. Por eso dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces Dios quiere que tú y yo veamos lo que Él hizo, incluso las emociones del ser humano, incluso en el castigo de echarlo del Edén, del jardín del Edén. Dios quiere que tú veas lo hermoso
que hay en ti, lo hermoso que hay en tu prójimo. Porque sí hay hermosura, sobre todo si tu prójimo tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y la hermosura de tu prójimo está en ese hermoso Dios que está en él. No veas a la persona que está enfrente tuyo, ve al Dios que está entre él y tú. Porque es lo que el Padre ve cuando te tiene que mirar a ti en medio de tus pecados. Ve a Jesucristo, entonces te ve a ti completamente limpio de pecados por el sacrificio que Él hizo. Y nos está diciendo, en medio de estas circunstancias, ve a tu prójimo como Dios lo ve. No acepta, no lo culpes a Él, acepta tu culpa. Acepta que te dejaste llevar, tal vez lo provocó, pero el dejarse provocar es tu responsabilidad, no es del que te provocó. Alguien te puede provocar y tú decir, hasta allí llegó. Estaba yo viendo unas ilustraciones que hacen ahora en forma de tratar de enseñar a la sociedad y exaltan mucho ese dicho, más vale decir aquí corrió que aquí quedó. Parece que eso es humillante para muchos, ¿verdad? Yo lo conocía allí, tanto en México como en Centroamérica y en otros lugares de América, lo he llegado a oír. Y sí es cierto, lo dicen, eso lo ven como un símbolo de cobardía. Dios no lo ve así. Si lo que te mueve es el amor a tu prójimo, lo que los demás digan de ti, lo van a decir de Él cuando tú le obedeces a Él. Él tomó tu lugar y tomó tu lugar hasta en esas circunstancias difíciles. Por lo tanto, Él se encarga de todo. Es decir, Él es el que va a restaurar. Voy a mencionar esto para antes del último punto. No, ¿qué puede tener? Dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces uno pregunta, ¿qué puede tener de hermoso la guerra? ¿Qué puede tener de hermoso la pobreza? Ambos son consecuencias de los pecados del ser humano. Pero lo hermoso no está en la guerra, no está en la pobreza, sino lo hermoso de todo eso está en Jesucristo, que nos provee esperanza en medio de la guerra y en medio de la pobreza y en medio de cualquier circunstancia en la que nosotros nos veamos afectados. Cuando dice todo lo hizo hermoso en su tiempo, es que nos está diciendo que nosotros veamos la hermosura de la creación divina reflejada en nuestras vidas, en la vida de tu prójimo, por el Cristo que murió por él. Que tú veas al Cristo que lo ha salvado, que tú veas al Cristo que lo abraza, que tú veas al Cristo que lo tiene todo el tiempo en sus brazos, que tú veas al Cristo que lo sostiene cuando él no puede caminar, que tú veas al Cristo que deja sus huellas más profundas porque te lleva en sus brazos, que tú veas a ese Cristo. Eso es lo hermoso. No, la guerra no es hermosa. Pero yo puedo ver lo hermoso en la guerra cuando Cristo interviene para detenerla, cuando Cristo interviene para cambiar y transformar los corazones de aquellas personas que les gustaba o les gusta hacer la guerra, cuando transforma los corazones de aquellos que por sus emociones han cometido un disparate al no amar a su prójimo, un pecado diríamos. Entonces allí está lo hermoso. Está en la esperanza que Él nos provee. Está en la esperanza que nos permite caminar, avanzar en medio de todas las circunstancias. Y también nos ha dado eternidad para decirnos que hay mucho más allá, muchas más cosas más allá de las categorías que estamos viendo. Nos está hablando entonces de la vida eterna. A pesar de todas estas cosas que vamos a pasar, a pesar de estas contradicciones que nos van haciendo madurar y va incrementando nuestra fe, está la vida eterna. Y eso es lo que está diciendo. Y termino con esto. Viene la restauración en Dios. Restaurar, cuando yo lo busqué en el diccionario, es volver las cosas a su estado original. ¿Puede una persona que pasa por estas profundas crisis
volver a su estado original? La Biblia nos dice que no. Dios restaura lo que pasó. Significa que Dios hace que alguien a quien se restaura vuelva a vivir los ciclos, vuelva a vivir las categorías de las que hablamos. Porque restaurar aquí significa que Dios prepara a la persona para enfrentar la vida como es e incluso para tener nuevas crisis. No te va a hacer feliz. Lo que te va a hacer feliz, Dios no te va a hacer feliz, así nomás por así. Lo que te va a hacer feliz es el sometimiento, la obediencia a Él. Es lo que te va a hacer la diferencia también en tu vida. Vas a poder enfrentar las nuevas crisis, vas a poder ayudar a los que se enfrentan. Y es allí donde vas a encontrar la felicidad. Porque en el amor al prójimo no lo dio Dios de gratis. El amor a Dios, ese viene como una consecuencia de lo que Él ha hecho por nosotros. Pero se debe reflejar en el amor del prójimo. Porque decía un sabio antes de Cristo, un filósofo: ¿quieres ser feliz un tiempo? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Me encantó. Porque dije, está resumiendo mucho lo que significa el amor de Dios. Restaurar significa que llegue un momento en que podemos entender aquello que nos pasó. De repente encontramos el propósito de nuestra existencia y maduramos. Todo lo que son los ciclos de la vida, todas las contradicciones a las que tú te enfrentas, te tienes que enfrentar. Antes de decir por culpa de, averigua qué es lo que te está incomodando en tu vida. Porque es eso lo que tienes que resolver. Eso no te lo va a resolver el otro, ni te lo va a resolver el daño que le hagas a tu prójimo. Porque las contradicciones del ser humano están en el ser humano. Y la Biblia lo menciona siempre en el corazón. Y hermano, hermana, la unidad solo se puede lograr cuando has resuelto las contradicciones de tu vida. Si no resuelves las contradicciones de tu vida, no vas a lograr la unidad. Entonces tenemos que ver todo lo que son nuestros ciclos de vida. Y la restauración en Dios solamente quiere decir que Él me prepara para la siguiente crisis, donde yo la voy a ver de una manera diferente. ¿Por qué? Porque he madurado, he crecido y mi fe ha aumentado. Yo quiero llamarte en el nombre de nuestro Señor. Si hay algo en tu vida que tú sientes que otro fue el causante de lo que está haciendo, que te examines a ti mismo o a ti misma. Que tú veas si tu relación con Dios está dependiendo. Porque si está dependiendo de esas emociones, Dios quiere que vayas al siguiente paso de esa emoción. Si es negativa, que vayas a la otra parte del ciclo para que puedas restablecer tu relación con Él. Acuérdense de que la Escritura dice: no contristéis al Espíritu Santo. Y la tristeza del Espíritu Santo es lo que le impide a Él hacer en nosotros aquello para lo que el Señor lo mandó, a convencernos de justicia, de juicio y de pecado. ¿Sí? A fortalecer, a darnos poder para aquellas cosas para las que el Señor nos ha llamado. Restaurar significa que a enfrentar la vida como es. Vamos a conocer la vida como es, a enfrentarla como es y poder ayudar a aquellos que nos rodean a que también, si no saben cómo caminar la vida todavía, nosotros podamos caminarla con ellos. Porque eso es nuestro deber como hijos de Dios y como cristianos. Piensa en esto y te quiero decir en el nombre de Jesucristo que nuestra iglesia se está preparando para todo lo que es consejería. Para todo, estamos preparando personas que te pueden ayudar en un momento dado a caminar, para que ellos caminen junto contigo y te muestren lo que es caminar rumbo al reino de Dios. Queremos decirte que participes, iglesia, que participes, miembro, en todas aquellas enseñanzas que nuestra iglesia tiene, primero para que te conozcas a ti mismo,
Porque Dios quiere eso. Dios quiere eso. Y cuando te conoces a ti mismo, sabes qué es lo que le has entregado al Señor. Y cuando te conoces a sí mismo, sabes qué es lo que te ha dado el Señor. Porque tú sabes lo que tenías, tú sabes lo que tienes y de repente hay algo más allí. El Señor quiere trabajar con tu vida, quiere trabajar contigo, quiere que seas único y suficiente Salvador. Él ya extendió la mano. ¿Qué vas a ahogarte tú solo? ¿Vas a ahogarte tú sola? Él ya extendió la mano y la extendió en Jesucristo. Él ya creó ese lugar para que tú estés con Él. ¿Lo vas a dejar vacío? Jesucristo te ama y nuestra iglesia está para mostrarte que tanto te ama Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu bendición, Señor. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos reveles todas las cosas tuyas y que pongas en nuestro corazón tu palabra y que vivamos conforme a ella. Que al conocernos a nosotros mismos podamos conocerte más, Señor. Que al conocer a nuestro prójimo nos encontremos los tres. Padre, tú, mi prójimo y yo. Y que al estar juntos podamos glorificar, alabar tu nombre y seguir tu voluntad. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Bendice a los que oyen estas tus palabras, Señor, así como este camino, la fe que necesitan incrementar. Gracias por lo que nos das, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.